Bueno, en este video vamos a ver las reglas para calcular derivadas. La primera regla es la regla del múltiplo constante. Si k es una constante y f es una función derivable, entonces la derivada de k por f de x es igual a k por la derivada de f de x. Y acá tenemos la demostración. La demostración usamos la definición de derivada. O sea, hacemos el límite de h teniendo a 0 de k por f de x más h menos k por f de x sobre h. Y esto lo que hacemos es sacar la k afuera y nos queda k por la definición de derivada y nos queda k por la derivada de f de x, o sea, esto. Bueno, ahora vamos con la segunda regla. La regla de la función logarítmica, que sea f de x igual al logaritmo en base a de x. Y con una propiedad de los logaritmos podemos hacer esto. Logaritmo de a de x, logaritmo en base a de x, es igual al logaritmo natural de x sobre el logaritmo natural de a. Que lo podemos expresar de esta manera, más fácil. Luego podemos hacer la derivada de eso, lo reemplazamos con la propiedad, y por una regla de la multiplicación, que ya la vamos a ver, nos da esto, logaritmo de a por 1 sobre x. Porque el logaritmo de la derivada del logaritmo de x es igual a 1 sobre x. Perdón, me equivoqué, creo. O sea, el logaritmo de x, la derivada del logaritmo de x es igual a 1 sobre x. Y nos queda esto por esto y nos queda x por logaritmo de a. 1 sobre x, 1 sobre x por logaritmo natural de a. Bueno. Ahora veamos la regla de la suma. La regla de la suma. Si f y g son funciones derivables, entonces la derivada de la suma de f más g de x es igual a la derivada de f de x más la derivada de g de x. Y acá está la demostración. Aplicamos la definición de derivada con f más g y tenemos f más g de x más h menos f de g de x sobre h. Bueno, hacemos la distributiva y nos va quedando esto. Bueno, acá vemos como menos f de x fue acá y menos g de x fue con la g. Y nos queda esto, son las definiciones de derivada. Como vemos acá, el límite de h teniendo a 0 de f de x más h menos f de x sobre h es igual a la derivada de f de x. El límite de h teniendo a 0 de g de x más h menos g de x sobre h es igual a la derivada de g de x. O sea, se cumple la definición, se cumple la regla, quiero decir. Bueno, ahora con la regla de diferencia, que es lo mismo, nomás que en vez de ser más, ahora es menos. Entonces, es como la otra regla. Entonces la demostración sería la derivada de f menos g de x es igual a f más menos 1 por g de x igual a derivada de f de x más menos 1 por g de x derivada. Entonces nos queda esto. Menos por más te queda menos. Entonces ahora vamos con la regla del producto. Si f y g son funciones derivables, entonces la derivada de f por g de x es igual a la derivada de f de x por g de x más f de x por derivada de g de x. Si hacemos una demostración de todo esto, aplicamos la definición de derivada, luego hacemos lo mismo que hicimos en el otro, una distributiva de f con g, así como está acá. Luego lo que hacemos es sumar g de x por g de x más h y restar f de x por g de x más h, porque no importa, o sea, si nosotros sumamos y restamos esto, nos queda 0. Entonces lo que hacemos ahora es un factor común de g de x más h, o sea, de f de x menos f de x sobre h. Igual que acá, hacemos un factor común de f de x. Acá tenemos f de x y acá tenemos f de x. Y nos queda esto. Entonces,
como el límite de h tiende a 0, h se hace 0, y nos queda g de x por derivada, que esto es la derivada de f, pues la derivada de f de x, más f de x, que está acá, por la derivada de g de x, que sería hacer esto, que está acá. Bueno, esta. Ahora vamos a ver esto. La regla del inverso multiplicativo, si f es derivable y f de x es distinto de 0, entonces la derivada de 1 sobre f de x es igual a menos la derivada de f de x sobre f al cuadrado de x. Y acá vamos a la demostración. Como siempre, aplicamos la definición de derivada y luego acá hacemos una, como decimos siempre, una distributiva y lo vemos acá. Entonces lo que hacemos acá es multiplicar los denominadores, este por este, y arriba multiplicamos por el denominador del contrario, o sea, el denominador del otro denominador. Bueno, una simple resta de fracciones sería. Entonces, lo que nos queda es esto. Lo que hicimos acá también es sacar este menos para afuera y nos queda así. Bueno. Lo que hacemos ahora es partir esto en 2 y nos queda menos 1 sobre f de x más h por f de x por f de x más h menos f de x sobre h. O sea, hicimos esto. Esto quedó por un lado y esto quedó por el otro. Bueno. Esto, como vimos, f de x más h, como h tiende a 0, h se tiende a 0 y te queda f de x por f de x. O sea, f de x al cuadrado. Menos, porque el numerador tiene un menos, o sea, menos 1 sobre f de x al cuadrado. Por esto que vendría a ser la definición de derivada de f de x, que es lo que está acá. Entonces, esto es menos la derivada de f de x sobre f de x al cuadrado sobre x. Que es lo que nosotros dijimos al principio. Bueno. Ahora, vamos a la regla del cociente. Si f y g son derivables y g de x es distinto de 0, entonces la derivada de f de x, la derivada de f sobre g de x es igual a la derivada de f de x por g de x menos f de x por derivada de g de x sobre g de x al cuadrado. Hagamos una demostración. Bueno, esta va a ser la derivada de f sobre g de x. Lo ponemos así, f por 1 sobre g de g. Y nos queda, porque primero, esto es una derivada, entonces sería, el primero lo derivamos, el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por el segundo derivado. Entonces sería la derivada de f de x por 1 sobre g de x más f de x por esto, que lo que vimos en el siguiente paso, en el anterior paso, sería, esta derivada es esta. Entonces, la derivada de 1 sobre g es menos g', o sea, g derivada sobre g al cuadrado de x. Entonces, lo que hacemos ahora, acá tenemos una sola g, tenemos que multiplicar esta g por otra g, y arriba también por otra g. Entonces nos queda que la derivada de f de x por g de x menos f de x por derivada de g de x es sobre g de x al cuadrado. Es como lo que vimos acá. Entonces la demostración está bien. Bueno, eso es todo. Espero que les haya gustado. Comenten o pónganle me gusta. Bueno, muchas gracias por escucharme.